Bom dia, Jorge. Muito obrigada por estares entre nós e por nos concederes este tempinho para conversarmos um pouco sobre ti e sobre o teu trabalho como criador. Então, a primeira questão é a questão necessária. Quem é o Jorge Alper? Bueno, mi nombre es Jorge Albuerne, soy asturiano, soy bastante vecino a Portugal, en verdad. Mi formación inicial es más desde las artes plásticas, desde las bellas artes. Hago un recorrido así desde Oviedo, mi ciudad natal, hasta Bilbao, que es donde curso la licenciatura de bellas artes y me especializo en cerámica y escultura. Y desde Oviedo, pues academias de dibujo, una formación en grabado y estampación en la Escuela de Artes y Oficios, o sea, como que siempre estoy como ahí en la parte de la plástica y muy vinculada también a la manualidad, al oficio, ¿no? Porque la cerámica también tiene mucho de oficio. Entonces yo creo que desde ahí un poco nace mi interés en estar con el cuerpo, no solamente... Eso es una reflexión que hago ahora, no quiere decir que esa reflexión no operase durante toda mi formación, sino que sentía una afección, un deseo de trabajar con las manos e implicarme a nivel de mancharme, digamos, ¿no? Que sería lo que sucede más en Bellas Artes, pero siempre desde lo físico. Entonces muchas horas de taller, mucho trabajo, mucha producción también, un momento de crisis al final de la carrera también, que supongo que el otro día lo hablaba con uno de los profes de aquí también, como uno también al final de sus procesos formativos tiende a generar un conflicto para poder desligarse de esa matriz, ¿no? Entonces sí, bueno, esa crisis, ese conflicto y también como de ese conflicto aparece, yo ya practicaba circo porque el circo lo llevo practicando desde los 19 años a través de los malabares y luego metiéndome más en haciendo espectáculos de calle por una cuestión de autonomía económica también, un poco ese mandato de ser autónomo, ¿no? Ese deseo también. Y luego, o sea, el circo aparece a través de una modelo en artes y oficios que nos enseña a hacer malabares, una modelo de dibujo natural, y a partir de ahí se abre una puerta, ¿no? Siempre me sucede esto, que se abren puertas, ¿no? En medio de esta formación que era mi deseo mayor de formarme como artista plástico o como oficio de las artes plásticas, aparecen los malabares y se quedan ahí, y la calle y tal. Y después de la crisis en Bellas Artes, en la licenciatura, aparece la danza, y con la danza aparece el cuerpo realmente en toda su extensión, con muchos niveles de conciencia, de capacidad creativa, de posibilidades de ampliar las posibilidades del cuerpo, y también como un alivio con respecto a las bellas artes, a la creación plástica que muchas veces va cargada de objetos, ¿no? Un alivio en el sentido de decir, puedo crear en cualquier momento sin necesidad de nada más que mi cuerpo, ¿no? Entonces, entre ese especie de onanismo con tu propio cuerpo que vas descubriéndote y autorreconociéndote y todo esto, también se abre una puerta a la exploración de la creación más allá del objeto y en el espacio. Con lo cual se combinan varios deseos míos de trabajar en el espacio, porque de la escultura lo que más me interesa es instalar cosas, generar paisajes. Entonces, lo siguiente ya sería cómo habitar esos paisajes, ¿no? Y la danza me ofrece ese lugar. Quase que acabas por conjugar o trabalho de criador, de encenador, de intérprete, bailarino y ao mesmo tempo cenógrafo, ¿no? Sí, porque eso remanece en todo mi recorrido. Y luego también después de estar en Bilbao, de este descubrimiento de la danza, me traslado a Barcelona y ahí continúo con la formación en danza
como ciertas coincidencias, ¿no? Hago una publicidad, me da mucho dinero, bastante dinero, ¿no? Pero para la época un montón, todavía eran pesetas lo que usábamos allí. Entonces me da como la posibilidad de tomar un montón, de seguir formándome, pero de una manera no tan académica con el formato, porque sí que estaba cansado de la academia en el sentido de esa estructuración de la adquisición del aprendizaje, ¿no? De meterse en 5 años en otro sitio, ni de coña, sí, ni loco. Entonces, bueno, me da esa autonomía y me sigo formando en danza y empiezo a meterme más en el circo ya con acrobático, hago portés, mano a mano, hago trapecio mini volante y finalmente descubro el mástil a través de un amigo, Ignasi Gil, que estudió en la Escuela de Río y que es catalán y que fue un poco mi introductor. Luego más profesores, Adrià Cordoncillo, Joao, de aquí, Dos Santos, también lo tuve de profesor, Fabián Wicks, y sobre todo muchos amigos, ¿no? Mucha gente que ha estado ahí. Y con el mástil descubro realmente ese challenge del riesgo del circo, ese ponerse, porque el circo es como te alimenta un poco esa capacidad de arriesgarte, ¿no? Más que a danza, es diferente a danza en ese sentido. Sí, mucho y con otro foco en el trabajo en equipo, ¿no? Sí, es otro tipo de... El movimiento es muy rico a nivel de autoconocimiento y muchas veces es una buena excusa para trabajar el grupo, pero realmente el circo, no sé, tiene algo que quizás es el cuidado del otro, no sé, que hace que lo que es el colectivo se entienda mejor, ¿no? Sí, es una característica de la estética también. Sí, entonces, bueno, tiene algo de colectivo el circo, a pesar de que ahora hay una tendencia mucho más individualista en general en todo, ¿no? Pero el circo tampoco es ajeno a eso, ¿no? A la evolución de la sociedad. Y nada, con el mástil descubrí ese encabalgamiento entre el espacio, el movimiento, el circo, no sé, como que para mí es un elemento que me relata mucho con la danza y con el espacio, ¿no? Y como objeto también, ¿no? Tu preferes, portanto, trabalhar sempre em companhia ou trabalhas sempre em companhia? He trabajado más solo que acompañado, pero... Mas o trabalho não deixa de ser coletivo, é um pouco... Sí, pero no me desagrada y en algunas veces lo he necesitado. Sí. Sí, pero sí que es verdad que mi pesquisa, mi investigación solo va por unos lados y a veces cuando estoy en colectivo, evidentemente, uno tiene que ceder partes de su deseo en pos del colectivo, encontrar un consenso, ¿no? Y otras como intérprete, que también me parece como una parte en la que uno intenta entender al cuerpo del otro, entender la mente del otro y poner su cuerpo en ese lugar, ¿no? Y eso es un reto, es un challenge. E é um exercício de autoridade, não é? ¿Cómo? É um exercício de autoridade. Sí, totalmente. Sí. Y, no entanto, y escucharlo, no solo escucharlo, es como meterse en el cuerpo del otro, incorporar al otro. Esto también son cosas que he ido reflexionando con el tiempo, ¿no? Me he metido a ser intérprete sin toda esta reflexión, ¿no? Es como algo que también, como dice Foucault, el discurso viene a posteriori, ¿no? No cuando estás dentro, ¿no? Portanto, Foucault sería una referencia tua? Sí, no soy un experto en Foucault, pero tengo muchos amigos que sí lo son. Sí, mas há assim un universo de referencias que... Sí, es como... También Foucault, si lo lees incluso por encima, te da mucho dato, ¿no? ¿Verdad? Es denso, porque luego leer a Foucault a veces tienes que leer 3 veces la misma página para captar realmente... Sobre todo si no estás acostumbrado a la lectura o sea, si no es tu ámbito, ¿no? Mi ámbito realmente es otro. Soy lector, o sea, me considero un buen lector, pero a veces
entro mejor a la narrativa que a otras cosas, ¿no? Sim. E do ponto de vista artístico, tens também algum tipo Mira, apunté una serie de personas porque no me quiero olvidar de muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, fui pasando por la literatura, el pensamiento escrito, la danza, el movimiento, las artes plásticas. Entonces, John Berger, Paul Preciado, Roberto Juarroz, Alejandra Pizarnik, Susan Sontag, Roberto Bolaño, Walt Whitman, Hakim Bey, es como un abanico bastante ecléctico entre la literatura narrativa, yo qué sé, o la narrativa de John Berger, que tiene un aspecto muy político, el pensamiento desgranado de Paul B. Preciado, la poesía de Juarroz o de Pizarnik, existencialistas ambas pero en diferentes maneras, la sorna de Bolaño, su acidez, su crítica a la misma literatura y al ambiente de la literatura y su erotismo, su capacidad de evocación, como Walt Whitman, esa exaltación de la vida, ¿no? O Hakim Bey, también esa exaltación de la vida, pero desde un lado muy con de zonas temporalmente autónomas, ¿no? De este libro que tiene, que habla del terrorismo poético, ¿no? Y que es tan potente, ¿no? Tan potente y tan liberador, tan vamos a por ellos, de lucha, ¿no? Luego en la danza, pues gente con la que me he formado también, como Malpelo, como Pepe Ramis y María Muñoz, Andrés Corchero y Rosa Muñoz, La Ribot, Pipintón, Van de Keibus, por citar como referentes ya como que son archiconocidos o están muy visibilizados, pero estos otros anteriores también tienen un trabajo tan bestia y que a mí me han atravesado en mi cuerpo personalmente, ¿no? Como que con Pipintón y Van de Keibus solo hay una mirada de admiración al trabajo, ¿no? Pero con los otros he tenido la posibilidad de compartir, ¿no? O de ser alumno suyo. Y luego en artes plásticas, Henry Moore, Tony Ausler, Juan Muñoz, Jorge Oteiza, Francis Bacon, Nan Goldin, Luis Bourgeois, Ana Mendieta, Andy Warhol, Jasper Jones, Rosenberg, Robert Mapplethorpe. Para mí también hay una búsqueda del erotismo y de la seducción, porque todos estos que te digo, para mí tienen algo de seducción, ¿no? Entonces, me gusta la decadencia, me gusta la seducción en ese sentido, como si voy a buscar como la esencia de por qué me siento atraído por esta gente, ¿no? Y la búsqueda... Olha, esta que não está... Isto é daquelas coisas que não devia acontecer. Curas mal. Quando falas, fala um pouco mais alto, porque não temos meio microfone. Está bem, deixa-me só pôr aqui sem... Disculpa, Jorge. Sí, no, tranquila. No, pero luego también, por ejemplo, a nivel de estas referencias artísticas, también he trabajado con gente como José Luis Redondo, Sara Anglada, Emiliano Ron, Mauro Paganini, Javier Jiménez, Grisel Salgado, Cecilia Colacray, todos son compañeros, ¿no? Y como que somos el relato de las personas que se nos acercan y nos atraviesan, ¿no? Entonces, mi hermano Pablo, mis padres, o sea, como hay un montón de gente que son necesarios, ¿no? Para entender lo que uno es, más allá de los grandes referentes, ¿no? É bonito, é bonita, acho muito bonita a forma como falas de ti a partir dos outros, essa humildade de perceber-te sempre em relação, é muito bonito, por isso tem que aparecer necessariamente uma pergunta sobre esse prémio de 2012, não é? O prémio tem que ler, Zircolica, não sei se estou a dizer bem. Sim, Zircolica, 2012, sim. E o Nomar Ramón. Sí, Nomar Ramón es... Nomar Ramón, sí. Nomar Ramón, sí, es un palíndromo. Pues ¿no? sí, sí. Entonces,
Es un homenaje un poco a mi abuelo. Sí, Mi abuelo paterno. Sí, entonces bueno, ahí como en ese solo, porque sí que fue un solo, realmente tuve algunas colaboraciones en el sentido de que amigos se acercaron a hacer una miradita un día, yo que sé, Cecilia Colacray, que en ese momento éramos compañeros de trabajo y teníamos una compañía juntos, con la que hicimos un par de espectáculos que fueron muy bien, y que es una gran bailarina. Entonces, pero sí que fue un trabajo en solitario que tuvo un recorrido muy largo en su creación, pero porque desde que empecé hasta que acabé pasó mucho tiempo, pero los periodos de trabajo no fueron tan largos, ¿no? Como pasó mucho tiempo desde que hice la primera residencia hasta que hice la primera presentación, y entre medios solo pensaba en ello. No soy mucho de crear en el estudio. Soy más del directo, entonces muchas veces tengo ideas, tengo la oportunidad de presentarlas, las presento y eso se queda ahí como una posibilidad de material que luego puede aparecer en otros sitios, ¿no? Entonces con Omar Ramón pasó un poco eso y un poco el disparador fue la película, estaba en México y vi la película Beautiful, que está Javier Bardem, es una peli, creo que es no me acuerdo ahora el director, pero ya te lo diré. Y entonces en esa película hay un momento en el que Javier Bardem, el personaje de Javier Bardem, que es la Barcelona muy suburbial, él tiene contacto con el más allá. Y entonces en un momento habla con su padre, en un bosque lleno de niebla. Y ahí me fui a mi abuelo. Y entonces desde ahí, como que ahí hay un momento donde el deseo de crear te infecta y va creciendo esa enfermedad dentro de ti hasta que finalmente o te mata o te sana, no sé. Y es eso, ¿no? Quiero decir que no considero, en este caso no consideraría la enfermedad como una cosa mala, ¿no? En el sentido como Sontag reflexiona como la enfermedad y sus metáforas, como muchas cosas de estas, de que a veces tenemos, bueno, que la enfermedad puede matar, ¿no? Pero evidentemente puede ser creativa, ¿no? Sí, puede ser una parte de transformación, ¿no? del individuo. Y bueno, el premio me lo dieron, yo creo que porque en ese momento capaz que Omar Ramón representaba una cosa que no había en ese momento, de mistura, de acercarse al circo de una manera menos convencional pero potente, ¿no? Igual había más trabajos que podían haber ganado este premio, ¿no? Sí. Pero sí, creo que, no sé, fue algo que me cayó un poco del cielo, que no me lo esperaba y que me ofreció también la plataforma para otra cosa que me parece importante como artistas, que es que te ofrece el lugar para poder declarar tus intenciones a nivel político. Entonces, cuando recibí el premio tuve la oportunidad de estar delante de la clase política con público de la familia del circo, del colectivo del circo delante, y les pude decir lo que pensaba sobre las políticas culturales. Entonces, para mí el premio Circólica también significa un acto político, ¿no? Pero no porque el premio Circólica sea político, sino porque te ofrece, creo que las plataformas de visibilización, y en ese sentido también la escena es un lugar de visibilización, debería ser como un mandatorio casi que los artistas lo utilizáramos para generar esta conciencia política. Olha, mas de alguma maneira achas que também tem a ver com a tua metodologia de trabalho, com essa forma como chegas à criação? Percebo que és que o tempo, precisas de tempo, de namorar o tempo
para que as coisas, para que esses materiais que vais recolhendo ganhem sentido e ocupem um lugar que para ti tenha importância e possa ser mostrado. É alguma coisa que tu identifiques como uma metodologia particular de trabalho? Como metodología mía, no, escribo, dibujo, sobre todo suelo partir de una imagen, ¿no? Sí. O sea, imagino un espacio, imagino una cuestión más estética quizás, y luego de composición, y luego me ingenio a ver cómo recrear esa foto que me hago para después transitarla con una acción, con algo. Y por ejemplo ahora acabo de presentar otro solo que se titula Indomable, que lo acabo de presentar ahora en esta semana de descanso que tenía con INAC. Y también hacía 10 años que he presentado una cosa nueva, ¿no? Porque luego he trabajado con otra gente, pero sí, aparte del trabajo con José Luis, que somos compañía Baques, que tenemos un espectáculo de humor y circo, no había hecho un solo desde Nomás Ramón. Entonces, pero sí que este Indomable es el resultado de ese tiempo, porque no sentía que tuviera nada que decir en estos 10 años. O sea, sí que tenía cosas para decir, pero que no encontraba la manera de decirlas, o no encontraba la excusa, o no encontraba la confianza en mí mismo para poder formularlas, ¿no? Entonces, he ido esquivando ese también. Está mucho la palabra mandato en la boca últimamente, ese mandato de estar constantemente generando, que es una lógica de productividad que a mí no me interesa en absoluto. Exactamente. Por eso. Pero no quiere decir que no pueda ser muy prolífico en un momento, pero tiene que corresponder con mi deseo. Si no, no tiene ningún sentido. Deseo o que yo perciba la necesidad de intervenir en un contexto, ¿no? Porque sí que es verdad, como decía, no sé si es su frase o simplemente nos lo recordaba, que el arte es la capacidad de generar contextos, ¿no? Contextos que puedan ser alternativos al contexto regular, ¿no? Por no decir normativo. Una cosa es normativo, a ver qué es la norma y tal, pero lo regular, lo que sucede regularmente, ¿no? Entonces, desde ahí podemos hacer palanca con otras cosas y generar esas distopías que nos permiten también mover lo real, ¿no? Y también entender que ese pensamiento distópico, ese deseo, esa imaginación también puede ser real, o sea, como esa materialización del pensamiento, ¿no? Si mi compañera me movió el otro día a escuchar unas charlas sobre la materialización del pensamiento y a través de la lógica de la física cuántica y no sé qué, que más allá de que uno pueda creérselo o no, son contextos, estos contextos que te permiten también activar el pensamiento en otras dimensiones que no son las lógicas y las pragmáticas y las como adultas y maduras, ¿no? Legítimas, ¿no? Son pseudo-legítimas. Claro, sí. Entonces, bueno, el campo de la imaginación o de la visualización es un campo que es real también, que sucede, ¿no? Sim, tu brincas bocadinho com o absurdo e o surrealismo, não é? Tentas trazer... Sí, bueno, me parece como que a veces hay conexiones que no son racionales y que son automáticas o instintivas o casuales o causales, o no sé, como que hay muchas posibilidades, ¿no? de encontrarse con la materia. Entonces, no hay por qué desecharlas. Claro.
no todo viene del... Porque también es una lógica muy cristiana, ¿no? De ganarás el pan con el sudor de tu frente, tendrás a tus hijos con dolor, vete al carajo, tío. O sea, hay muchas cosas que las operamos y las permitimos de una manera inconsciente porque tenemos hiperinculcado ese mandato, vuelto al mandato otra vez, ¿no? Ese bagaje, esa herencia, ¿no? Entonces, a veces también contravenir esos pequeños detalles es un momento de rebeldía que está bien hacerlo. E não sempre é possível hacerlo, não? Pois, exatamente. Portanto, quando tu vestes a pele de professor, como estás a fazer neste momento com a INAC, enfim, como é que tudo isso se operacionaliza? No caso, por um lado, enquanto professor, aqui ou em qualquer outro lado, quais são as tuas preocupações? Como é que vês a própria pedagogia do circo? No sé, como mi background es también un poquito ecléctico, en el sentido de que no es ecléctico, que no es puro, ¿no? Es un poco bastardo de todo, ¿no? Pero bueno, tengo compañeros que han definido su teatro, su manera de hacer teatro como teatro bastardo, y de ahí me inspiro, son los Corderos, los amigos de Valencia que viven en Barcelona, con los que he tenido la oportunidad de trabajar y de compartir momentos, y ellos definen su trabajo como teatro bastardo, ¿no? Porque no bebe exactamente de una sola fuente, ni es fiel a eso, ¿no? En ese sentido hay un texto de José Sanchís Sinisterra, que es un dramaturgo que se llama Manifiesto latente del teatro fronterizo, que lo recomiendo mucho leer porque es muy interesante, y habla un poco de esa periferia, ¿no? De ese bastardismo, de ese no ser ni colono ni conquistador, sino algo completamente diferente. Entonces, mi aproximación a la parte pedagógica del circo, de la creación más bien, porque creo que no soy bueno en la disciplina que practico, que es el mástil, entonces tampoco puedo darle clases igual a gente que está en modo iniciación, pero bueno, estoy muy escaso de recursos para otras cosas, ¿no? Entonces, pero sí que el ojo sobre la técnica se va activando, y cuando has incorporado la técnica en mayor o menor medida, puede ser mejor o menor técnicamente, pero cuando has metido la técnica en el cuerpo, y creo que eso en cierta medida lo tengo por los años que llevo, ¿no? Que hay antropólogos que dicen que la adquisición del oficio se opera con 7 años o 8 años de práctica, ¿no? Entonces yo llevo bastantes más años de práctica, entonces creo que he incorporado la técnica de alguna manera, bien o mal, pero incorporada. Entonces, al final de todo esto, mi foco está en el cuerpo. Entonces, observo los cuerpos, entiendo también, he visto bastantes cosas de diferentes disciplinas, las he intentado practicar o las practico, tengo compañeros con los que he hablado, entonces voy recabando información y un poco intento. Una profesora mía, Lipi Hernández, también de danza, como que era muy intuitiva o muy sagaz a la hora de entender el cuerpo de cada uno y darle el tip para ese cuerpo, ¿no? Entonces a mí eso me sedujo mucho, y creo que mi intención es esa siempre ahora, ¿no? Como poder estar observando ese cuerpo y entendiendo, porque el cuerpo es una fuente de narración muy potente. Entonces no narra solo lo que sucede en escena, narra de sí mismo, ¿no? Entonces si tú lo observas un poco, puedes entender a esa persona, cosas que no dirá nunca, ¿no? E no caso, pôr esses corpos ativar os corpos em conjunto, porque no caso tu trabalhas o grupo, não é? Sí, estoy intentando como... un desafío. Si acaso estoy como intentando desarrollar una metodología, siempre.
como que nunca acabo de encontrar que haya una metodología exacta, ¿no? Sí que sé que hay ítems a nivel de movimiento de cuerpo, de peso, que sí que son estándares, que voy trabajando mucho a través del contact, porque fue también mi manera de aproximar, del contact improvisación, que fue como mi manera primera de aproximarme al cuerpo y que me dio mucha libertad y me hizo entender el cuerpo sin necesidad de tener una formación académica en danza. Y entonces sí que los uso mucho, también porque está mucho el contacto y el contacto creo que es un permiso que tenemos que habilitar siempre. Entonces también me parece como una manera de trabajar políticamente el cuerpo. Dimensão política está sempre muito presente. Sí, porque estamos también en una época donde se está revisando todo esto del contacto físico, por un lado de una manera positiva, por otro lado a mí me produce algunas dudas de cómo se pueden llegar a restringir ciertas libertades que se conquistaron con respecto al cuerpo, ¿no? Entonces estoy ahí a caballo intentando escuchar qué sucede, ¿no? Porque eso, hay cosas que no pueden volver a suceder más, como esa subyugación del cuerpo femenino a los mandatos de la masculinidad, ¿no? Pero también hay una sensibilidad a veces como muy extrema que me produce, que me da un poco un miedo de volvernos al medievo, ¿no? Sí. O al medievo. Bueno, el medievo no era tan malo, ¿no? Pero a ese concepto del medievo que tenemos ahora, ¿no? Porque sí que había mucha libertad en la Edad Media, también si lees otras fuentes, ¿no? Lo mismo que hacerse referencia al Islam por esa... que no todo el Islam es así, no ha sido siempre así, no, como, ¿sabes? Como que hay muchas cosas que las tenemos como imágenes del sometimiento y luego la Iglesia Católica ha hecho lo que quiere. O sea, es decir, que prohibimos, me voy un poco al carajo, pero prohibimos el niqab en nuestra sociedad occidental europea, pero la gente en la Catedral de Santiago de Compostela, las mujeres tienen que ir con los hombros tapados. O no puedes ir con pantalones cortos. Así te digo, ¿sabes? Claro, claro. Es como... Una hipocresía, ¿no? Claro, entonces, tío, o sea, sí, deja a esa gente que opere con sus tradiciones y que luchen esas personas por eso también. Sí, sí, sí. Tú apoya la lucha, pero no mandes. ¿Qué es eso de prohibir? Sim, pois, claro, esse exercício de poder, não é? Claro. O aceptas mis normas o estás fuera. Bueno, sim. Dialoguemos, ¿no? E nessa experiência que tens mantido um pouco por, no fundo, os países falantes da língua portuguesa, castelhana, desculpa, mas a tua experiência de trabalho também na Argentina, no México, na América Latina, o que é que tens percebido sobre o que é o circo nestes diferentes contextos? O que é que te parece que é o circo? Existe esta ideia que às vezes é um bocadinho ao arrepio do que vivemos hoje, de uma certa ideia internacional, mas consegue-se pensar uma identidade para o circo do ponto de vista da nação que o produz? Existe um circo mexicano, um circo espanhol, dentro dessa dimensão até mais política. Sí, yo principalmente como me he instalado en Cataluña y hay una cierta obsesión por generar una marca de circo catalán, o de teatro catalán, o de artes catalanas. Sí. Yo creo que justamente, y no solo pasa en el circo, pero creo que justamente el circo es multicultural, o sea, multicultural, ¿no? Es multiétnico, digamos, multipaís, no sé cómo decirlo, pero es como que no tiene una... Desde lo romántico, si miramos al circo desde el pasado, ese nomadismo, esa capacidad de moverse, de no tener
de generar esa heterotopía del circo, de la carpa del circo, ¿no? Esa barca en el río, ¿no? Que va moviéndose, pero que es un espacio con su identidad, ¿no? Entonces es móvil, para mí el circo es móvil. Entonces cualquier generación cualquier intento de patriotizar el circo me parece estúpido. Pero bueno, sí que hay identidades. Entonces, hablemos de identidades y no hablemos tanto de esta generación de marcas o de esta patriotización estúpida, le voy a llamar estúpida porque me parece estúpida, del circo, ¿no? Del circo o de cualquier otro tipo porque, insisto, para mí el circo es una herramienta. Tiene mucha identidad, pero no deja de ser una herramienta para mí como creador, ¿no? Ferramenta para chegar onde? Bueno, herramienta para poder estar en escena y para poder y también como herramienta de aprendizaje, ¿no? Como que tiene, bueno, a mí me atraviesa el circo en ese sentido, ¿no? Como una herramienta más para la creación, pero es una cosa más que tengo. No es solo eso. Sí mismo, no, que en algún momento pudo intentar serlo, sí. No lo desmerezco eso, porque en algún momento hay que enfocarse, ¿no? Claro, para adquirir las cosas. Entonces en algún momento te vuelves monotemático y solo... Yo recuerdo una cosa que me dicen mis padres, que es que en un momento dije que yo solo iba a leer en toda mi vida novelas de Agatha Christie, porque me flipaba, ¿no? Entonces, pero tenía 16 años. Afortunadamente no me quedé ahí. Pero sí que leí todo Agatha Christie, todo Arthur Conan Doyle, todo el misterio de ese inglés me lo leí, ¿no? Entonces, bueno, de ahí tal vez tengo una especie de nube misteriosa que me acompaña, no sé qué sé yo. Pero hay que dedicarle tiempo a eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo qué sé. Pero luego es una herramienta, es un background que tienes, ¿no? Y contestando a la pregunta, sí que veo identidades diferentes entre... Creo que en el circo, que podríamos establecer un circo ibérico, peninsular, porque yo creo que no hay tantas diferencias entre Portugal y España, aparte del lenguaje. Y en América Latina en América Latina, por ejemplo, sí que el circo mexicano creo que tiene un componente más indígena y otra cosmogonía, porque creo que hay otra relación con la experiencia, ¿no? con la manera de vivir, otra relación con la muerte, otra relación con la experiencia energética entre las personas, con la naturaleza. Y luego en Argentina creo que es más próximo a Europa, pero también hay un mandato de la subsistencia muy importante que tiene que ver con la docencia o con la calle. Entonces muchos de mis compañeros argentinos y argentinas son docentes a full time y de vez en cuando pueden hacer alguna actuación o hacen ambas cosas, y si hacen temporada en la calle, y la calle depende de la gorra y aunque están organizados en ese sentido, sí que hay una necesidad de convencer al público y eso afecta mucho a los contenidos. A los contenidos y a las maneras. Entonces, bueno, hay una cuestión de gestión de economías que afecta mucho a la creación. Cada vez menos. Pero también, de repente ahora en Argentina también estoy detectando por los amigos, y porque mi pareja es argentina y porque tengo un vínculo muy fuerte con muchos amigos y gente de circo que está allí. Y como que ahora está un poco Argentina importando modelos europeos que nosotros hemos importado de Francia, como las
ferias, los speed meetings, los lunch meetings y todas estas mierdas que generan élites. Que como herramienta, cuando uno lo considera como herramienta, está bien. Pero cuando ve que sucede como el único camino, ahí es donde se generan las élites, los privilegios, tal. Y en Argentina está empezando a pasar un poquito que están apareciendo estas ferias en las que no sucede nada escénico, sino que solo es como un tratamiento de ganado y de mover esas cuotas de poder de un sitio a otro, ¿no? Cierto, sí. Entonces, y entiendo que, por ejemplo, yo que sé, pues INAC seguramente se ve inmerso en este diálogo con el poder, y en ese momento a veces uno tiene que adoptar ciertas posturas o ciertas dialécticas o ciertos campos semánticos que no son buenos y que hay que intentar contravenirlos, ¿no? Por ejemplo, yo a nivel de lenguaje estoy muy... Por eso lo digo lo de Argentina, que de repente veo que se replica un poquito este modelo de Europa, en el que se empieza a hablar de industrias culturales, de producto, de sector, de trabajador escénico. Entonces, joder, es que o sea, blanco y en botella, leche. ¿Sabes? Es como, sí, porque podemos hablar de muchas maneras, de colectivo, de familia, de comunidad y no de sector. Podemos hablar de labor y no de trabajo, porque trabajo es una palabra que tiene que ver con una tortura. Etimológicamente viene el tripalium, que es como una palabra romana que era una crucificación. Entonces es como labor, no sé, como resultado en vez de producto. ¿Sabes? Porque mercado, ¿por qué mercado? Palco es mucho más bonito. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo introducirte en el mercado? No, ¿cómo acceder al palco? ¿Cómo acceder al lugar de presentación, de comunidad, de comunión con el público, ¿no? Más que acceder al mercado, tener... Sí. Sí, como que son otros valores, el éxito y el fracaso queda, el error queda en un plano secundario cuando es la materia principal del aprendizaje. De facto, a linguagem molda visões do mundo, não é? E sim, a própria dimensão performativa. Sí, sí, porque tiene esa dimensión de... Lo mismo que la imaginación es performativa, la palabra es la materialización del pensamiento, y en ese sentido... O mundo fica mais pequeno, sí. Não é? Porque é sempre o mesmo vocabulário, então... Sí, sí, claro, lo restringe, claro, entonces dices tú, vale, puede haber ese lenguaje, pero cuando es como si nos dieran de comer macarrones todos los días. Claro. E nesse sentido, se calhar, sim. Como é que vive-se muito também, pelo menos eu sinto, essa tensão entre o que é o circo contemporâneo, a disputa do lugar com as outras artes performativas, nomeadamente a dança e o teatro, porque parece que as fronteiras se vão esbatendo e há uma espécie de competição interna. Como é que vês isso na sobrevivência de cada uma destas artes? Claro, yo creo que la sectorialización es un triunfo del sistema. Pero es de Julio César, divide y vencerás, o sea, es como de primero de manual de guerra, ¿sabes? Entonces, claro, también si concebimos esto como una batalla, también estamos vencidos, porque nuestro oponente es muchísimo más poderoso. Entonces, no podemos considerar esto como una batalla. Las lógicas guerreras estas, yo creo que tenemos que contravenirlas de alguna manera. ¿Sí? Entonces, pero no desconociendo al otro. Claro. ¿Sabes? No pensando que el otro es un zoquete porque piensa en lógicas productivas y tiene el poder y entonces es un insensible. No, hay fascistas muy sensibles.
no podemos desmerecer a quien nos confronta, porque entonces estamos al despreciarlo, estamos cometiendo el error de mirar para otro lado, y tenemos que mirarle a la cara, ¿no? Para saber qué es, cómo es, qué hace, qué le gusta, si igual hasta tiene puntos en común con nosotros. Porque hemos trabajado mucho en Barcelona, un colectivo de gente, formando una cosa que se llama Parlamento Ciudadano, que es un dispositivo legislativo que no depende de la clase política y que cada ciudadano se representa a sí mismo. Y entonces, si algún ciudadano que es político viene al Parlamento Ciudadano, está actuando como ciudadano, pero no como político. Entonces, pero su palabra tiene valor. Entonces, su palabra como ciudadano tiene que ser en lo político también. Entonces, bueno, es un dispositivo creado por Itziar González, que es una mujer que fue regidora de urbanismo en la ciudad de Barcelona, y que me ha dado también mucha palanca para pensar sobre esto, porque ella considera que el diálogo político no es una lucha, es un baile. Entonces, desde esa... y porque considera este dispositivo que ella ha creado, más allá de que sea mejor o peor, a mí me parece una cosa muy increíble, lo considera un dispositivo antiparanoico. Y eso es súper importante en la lucha. Si lo volvemos a retomar la lucha, ¿no? La ausencia de paranoia, el poder ser ecologista también en el cuidado de las personas, de la exposición que tienen, de la capacidad de lucha, sí, no sé si me explico, ¿no? Que a veces cuando estás en estas cuestiones te acabas quemando mucho, y ¿cómo se dice? Ese cuidado por la persona es importante. Entonces, este dispositivo creo que respeta mucho los tiempos de la gente, no de la política en general. Estávamos a conversar deste espaço de competição entre as artes performativas por um lado, enquanto prática, enquanto estética também, e simultaneamente enquanto lugar de financiamento, não é? Como é que se financiam as artes e como é que se impõe de alguma maneira estas mesmas linguagens quando se depende de subsídios vários con agendas propias. Claro. Sí, bueno, eso, de quién maneja la agenda de creación, siempre va como está un poco ahora supeditada a quién tiene las riendas de la economía, y como te decía antes, a nivel de ayudas europeas o a nivel de ayudas de los gobiernos o los gestores culturales que haya en cada territorio, léase país, léase comunidad autónoma o provincia o ciudad, ¿no? Entonces también esas directrices que muchas veces vienen de Europa en cuanto a eso de sostenibilidad o diversidad o inclusión, o como una serie de cosas que no es que estén mal, no es que las cuotas estén mal, es cómo funcionan las cuotas, cómo funciona esa lógica de cuotas. No es que no tenga que haber una mirada hacia la inclusión, no es que no tenga que haber una mirada hacia el género, no es que no tenga que haber una mirada hacia la sostenibilidad, pero también tenemos que escuchar qué herramientas tenemos nosotros para poder y qué tiempos, ¿no? ¿Sabes? Porque ahora mismo a nosotros nos dan una gira en España entre noviembre y diciembre para hacer nuestro espectáculo, la red de teatros alternativos, todo a caché en 4 salas, ¿no? Y de repente todavía tienen ya las salas seleccionadas, las compañías seleccionadas, y todavía no saben cuánto nos pueden pagar, porque hay una subvención del INAEM que todavía no está conveniada. Es como, ¿cómo puede ser que tengas a la gente siempre así, ¿no? Sí. Eso en lo más práctico.
te estoy hablando de obra hecha a o sea, solo de exhibición, ¿no? Ya en la creación, ya, olvídate. Sí. Se va todo fuera de toda posibilidad. Y lo del sector, lo de sectorializar, lo de entender unas artes menores y otras mayores, lo de para muchos ámbitos el circo es parateatral. Entonces es como, bueno, entonces para nosotros, el otro día les decía, claro, de repente el acroyoga no está dentro del circo, decía no sé quién, y digo, claro, es que nosotros estamos subyugados y tenemos que subyugar a alguien. Entonces el teatro me subyuga a mí y me considera parateatral, y yo al acroyoga lo considero paracircense, porque ¿sabes? Entonces siempre hay alguien a quien pueda someter, y esa lógica de sometimiento hace que estemos nos entendamos como diferentes niveles, y por tanto tengamos diferentes privilegios y diferentes capacidades de llegar de hacer oír nuestra voz. Y yo lo que creo es que todo debería ser mucho más horizontal, y que las artes escénicas, con las artes plásticas, con las artes musicales, con las artes literarias, con el arte en general, entendido como oficio, pero también entendido sobre todo como generador de contextos para potenciar los momentos de crisis y de cambio. Y eso, yo qué sé, pues Francia, y de ahí somos deudores de la importación de modelos franceses que evidentemente no funcionan acá porque no tenemos el reconocimiento laboral, sobre todo, que tienen en Francia. Entonces, el teatro tiene cierto reconocimiento, pero es bastante fake, o la danza, pero es bastante más fake que el teatro, y el circo evidentemente ahora empieza a despuntar, porque yo tengo la teoría de que empieza a despuntar y empieza a recibir ayudas porque el Estado se ha dado cuenta que el circo es productivo, económicamente, mucho más rendible que el teatro, mucho más instalable en cualquier formato, mucho más autónomo, menos exigente, porque siempre he sido autosuficiente. Entonces, madre papelonces. No, que es como que es que, claro, se ha encontrado ese filón, ¿no? Y luego nos hacen pensar que estamos en Europa. Por aquí estamos en Europa. O sea, nos la metieron dobladísima con Europa. No sé aquí en Portugal, pero vamos, con el euro nos dieron, vamos, así, plas, plas. Entonces, bueno, yo qué sé, este conflicto entre artes escénicas me parece muy estéril, y creo que deberíamos ser tener una visión más panóptica de todo, más horizontal también, y apoyarnos, porque es como entender las alianzas, generarlas, colaborar. Si no, desde esa división no vamos a ningún lado. Jorge, eu continuava a querer saber mais coisas sobre o que pensas, sobre outras coisas que já fizeste, enfim. Mas se calhar deixamos isso para uma outra fase, sí. Para la próxima vez que cá. Sí, igual si quieres la próxima semana vuelvo a estar aquí, y si tienes un tiempo podemos hacer una continuación de esto, de donde nos hemos quedado, porque si a mí ya ves que me gusta mucho hablar, sí. Entonces Sim, acho que gostava de que pudéssemos voltar, mas depois do raio, acho que era interessante falar desse processo. Se achares oportuno, podemos pensar nisso. Sim. Vale. Mas sim, então queria agradecer-te. Acho que foi assim um privilégio para nós poder contar contigo e com o teu pensamento, porque falta-nos muito esse lugar, esse tempo, esse espaço para o pensar a prática também. E ao mesmo tempo descobrir assim um ativista anarquista com uma alma muito livre e ao mesmo tempo um artista total, que acho que é assim uma boa escola, uma boa referência para deixarmos e para propormos à nossa escola também. Que bem.